Bien, mi gente, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar por qué un venezolano que a poco ha salido de este país habla tanto y defiende tanto al Real Madrid. Esto es algo bastante cultural. Todos los amantes del fútbol en Venezuela casi necesariamente tienen que acudir al mercado internacional para generar una fanaticada, ya que el fútbol nacional ha estado muy poco desarrollado. De hecho, hasta hace poco recuerdo muy claramente cómo la gente prefería apoyar a Brasil o Argentina antes que apoyar a la selección venezolana de fútbol. Y esto no es de la nada, no es que seamos pasteleros porque nos encanta ser pasteleros, sino que responde a una cantidad de cosas que han venido ocurriendo históricamente. Vamos a repasar un poco de ellas, por qué el venezolano es tan pastelero. Primero que nada quiero comentar o comenzar diciendo que el fútbol venezolano se profesionalizó en la década de los 50. El fútbol en Venezuela tiene casi 100 años tarde, porque las primeras asociaciones de fútbol profesional estuvieron formadas desde 1870 en adelante. Es decir, cuando ya habían transcurrido aproximadamente 4 mundiales de fútbol, es apenas cuando el fútbol venezolano se empezó a profesionalizar. Eso ya de por sí explica la mitad de lo que está pasando aquí en Venezuela. Adicionalmente, el fútbol venezolano fue una cosa elitista, no en el sentido malo de la palabra. Era más que todo un deporte que se practicaba por las élites europeas. Es decir, era muy difícil que un venezolano nacido en Venezuela, criollito, tuviera acceso a lo que se representaba el fútbol. Por el contrario, eran las asociaciones portuguesas, españolas, vascas, canarias, italianas, las que desarrollaban profesionalmente este deporte. Evidentemente, cuando hablamos de élites, hablamos de la minoría de la población. Por lo tanto, estadísticamente era mucho más difícil tener un gran desarrollo futbolístico cuando solo la minoría de la población desarrollaba este deporte profesionalmente. Otra cosa que afectó muchísimo al fútbol venezolano fue el cambio de entidades. Fueron pasando entre Asociación de Fútbol Venezolano, Liga de Fútbol Profesional, Federación de Fútbol Profesional, y fue apenas en el 95 en la que se estableció efectivamente la Federación de Fútbol Venezolano como ente regulador del fútbol. Imagínense, estamos hablando de que el fútbol de élite ya estaba hiper avanzado. Ya habíamos tenido a Cruyff, ya habíamos tenido a Maradona, ya habíamos tenido a Pelé, obviamente, ya habíamos tenido a Van Basten, ya habíamos tenido a Gullit, ya habíamos tenido al Milan de Arrigo Sacchi, ya habíamos tenido al Barça de Cruyff, ya habíamos tenido una serie de cosas a nivel mundial sobre la historia del fútbol. Y apenas en Venezuela se estaba estableciendo al fin la confederación que iba a regir este deporte en este país. Es decir, no solo se profesionalizó tarde, también el ente se estableció tardísimo. Como ya dije anteriormente, a nivel de selecciones esto estaba manifestado. Evidente, si el fútbol formativo, si la liga formativa estaba limitada, evidentemente la selección iba a estar muchísimo más limitada. De hecho, Venezuela era la cenicienta de los partidos internacionales, porque era casi que punto seguro. Fue aproximándose la década del 2000 en que el fútbol venezolano empezó a hacer actuaciones internacionales importantes, con Richard Páez a la cabeza. Primero con Estudiantes de Mérida, logró llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que es el torneo como la Champions, pero suramericana, para el que no sea de esta región. Luego pasó a la selección venezolana y es que empezó a darle una identidad a Venezuela como país en el ámbito futbolístico. Nos bautizamos como la Vinotinto, que es hasta el sol de hoy lo que nos representa, lo que le da la identidad al fútbol venezolano, la Vinotinto. Para no seguir con este tema histórico, quiero llegar directamente al año 2007, año en que Venezuela organiza la Copa América. Y no fue porque se lo ganó, simplemente porque años atrás habían decidido hacer como una especie de circuito en la que todos los integrantes del continente suramericano que jugaban la Copa América iban a organizar de manera secuencial una edición de esta Copa. En el año 2007 le toca a Venezuela. Y
la Conmebol le propone a la Federación Venezolana de Fútbol aprovechar ese envión que se generó por la construcción de estadios, por la remodernización de infraestructura, por la creación de campos de alto rendimiento, y que lo aprovecharan para desarrollar el fútbol interno. De nuevo, el fútbol interno, representado más que todo por la liga, forma un papel fundamental en el desarrollo del fútbol de un país. Evidentemente la Conmebol sabía eso y por lo tanto insta a la Federación Venezolana de Fútbol a que aproveche este envión para desarrollarse. Fíjense que ni siquiera es que se desarrollaron por iniciativas propias, sino que tuvieron que esperar a que hubiera un evento que aleatoriamente le cayera para poder empezar a formar una liga más o menos competitiva. Hasta este entonces la liga estaba conformada simplemente por 10 equipos. A partir de este momento se le empezó a dar peso a la liga, pasando de 10 a 18 equipos. Obviamente esto genera como una reacción en cadena, porque al haber una liga de más equipos, eso requiere que las categorías inferiores se desarrollen mucho más. Eso obliga a que el fútbol menor tenga mucha más necesidad de formación. Aparte que tenían estadios nuevos y toda la cosa. Ok, ¿por qué yo digo todo esto? ¿Qué tiene que ver todo este asunto con el hecho de que un venezolano sea del Real Madrid? Simplemente el hecho de que cuando yo era chamo, yo no tenía muchas opciones de ver al fútbol como tal. Porque es que ni siquiera los partidos eran transmitidos por televisión. Los derechos de televisión, que también son un pilar fundamental del fútbol, no estaban bien repartidos. Entonces uno, como aficionado al fútbol, tenía que ver que la Champions League y la Liga Española, que eso sí lo transmitían aquí en Venezuela. Yo me recuerdo que en el año 2007, que es cuando empieza el fútbol venezolano a dar golpes hacia adelante, yo ya era hiper fanático del Real Madrid, yo estaba enfermo con ese equipo. Entonces recuerdo que cuando hubo el boom del Caracas Fútbol Club, yo intenté afiliarme a ese equipo, fui a partidos, coreé, canté, celebré las victorias. Recuerdo el surgir de Ronita Vargas, cuando era un chamo que era un joven talento muy prometedor. Recuerdo haberle ganado a Boca Juniors. Recuerdo cuando llegaron a cuartos de final de la Copa Libertadores. Recuerdo haber estado metido en esa reverberancia del fútbol venezolano. Obviamente que todo eso era un coletazo de lo que había ocurrido en el 2007. Sin embargo, ya yo era súper madridista en esa época, así que no había mucho que hacer, era un pastelero ya confeso. Aparte, luego de eso empezó la crisis política en Venezuela, lo que hizo que todas las instituciones fueran palo abajo. Y obviamente el fútbol no quedó exento de eso. Y por el contrario, a nivel internacional el fútbol seguía dándole para arriba. Entonces mi intento de no ser un pastelero iban así y el fútbol internacional iba así. Evidentemente llegamos al año 2022 y soy el más pastelero de todos. Soy súper madridista y el fútbol nacional poco y nada. Algún día voy a traer a un especialista en fútbol nacional a este canal para que hablemos con más detalle de cómo viene esto y qué se puede hacer por él. Por los momentos, mi gente, no me queda más que agradecer que hayan llegado a este punto. Me voy a despedir con mucho cariño, pidiéndole que, como siempre, dejen su like y se suscriban a este canal si les gusta este contenido. Eso me va a ayudar mucho a crecer en esta comunidad y a reevaluar si el contenido que traigo para ustedes es de su agrado. Hasta luego.